Martes, Luis Carlos Ugalde me sacó, cambiaste de look y todo, No, de no, golpe. La barba nada más. No te había visto, entonces dije, Una bueno, temporada pues, de barba de algunos meses, pero ya, jovenzuelo? fuera barba. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bien, Azucena, buenas noches. Estamos hablando de todo, menos del PRI, de la elección, del cambio de su dirigente, que es el próximo fin de semana, Luis Sí, Carlos. este domingo se elige a nuevo presidente o presidenta, y me llama la atención, Azucena, porque efectivamente la elección del dirigente del partido va a ser muy relevante para saber si el PRI se vuelve un satélite o si el PRI se vuelve un partido de oposición. Y me parece que esto es de la mayor relevancia, no solo para los priistas, sino para el sistema de partidos. A todos nos conviene que haya un sistema de partidos plural, en donde no regresemos a un modelo hegemónico del siglo XX. Y me parece que incluso para el propio gobierno vale la pena que haya varios partidos competitivos, que sean una oposición, que permitan el diálogo, que sean un contrapeso real. Y el riesgo que corre el país en este momento es que el nuevo ogro devore a los pequeños, y desafortunadamente el PRI va rápido en constituirse un partido pequeño o incluso marginal o irrelevante. Alejandro Moreno, Ivonne Ortega y Lorena Piñón son los tres candidatos a dirigir el Partido Revolucionario Institucional. Un partido que ha estado marcado durante mucho tiempo por la corrupción, por el mal gobierno, por la pobreza. En muchos sentidos es un partido que parece que no se puede recuperar. ¿Cómo lo puede lograr? Perdón, añadiría un tema más importante aún, por la negligencia. Porque cuando tú dices la corrupción, bueno, los que son corruptos en el PRI o en otro partido son los que pueden serlo, y son las cabezas, los gobernadores, los legisladores, los que son funcionarios de gobierno. Pero el gran problema de ese partido y de muchos partidos, y ese es un riesgo de Morena, es la negligencia de todos aquellos que observan, ven y con su omisión o su silencio se vuelven cómplices. Y ese es el gran problema, que los partidos luego dicen, oye, pero este presidente, este gobernador fue corrupto, pero no es mi culpa. Sí es culpa de los militantes por ser complacientes, por ser sumisos, y ese ha sido, yo creo, que el gran problema del PRI y de otros partidos políticos. Ahora bien, ¿qué pueden hacer? Están cabizbajos. No han hecho un ejercicio de mea culpa, Azucena. Nunca. Yo no he escuchado a la dirigente, a la presidenta actual, que ya va de salida, ni en los últimos 15 meses, desde que perdieron, desde los últimos meses, un ejercicio de reflexión crítica. Y como los adictos, tú no puedes pararte y salir de la rehabilitación, y esto lo digo muy seriamente y con mucha preocupación, si no haces un ejercicio de decir, yo soy... ¿De aceptación? Aceptación. Yo fui así, yo soy AA de la política, yo me porté mal, y reconocerlo, porque si lo dejas pasar, le haces así, piensas que el electorado se va a olvidar, no es cierto. Y en el caso del PRI, además... Es que me haces pensar en Javier Duarte. Javier Duarte todavía, con todos los señalamientos, se sigue defendiendo y diciéndose inocente. César Duarte, es decir, un montón de políticos que no son capaces de decir, ¿saben qué? Sí, me equivoqué y voy a pagar mi delito. No son capaces de eso porque no entienden cómo pensamos los ciudadanos, Luis. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy mismo es probable que en este momento haya gobernadores de ese partido del PRI o de otros partidos que están cometiendo abuso, que están cometiendo irregularidades, y los mismos partidos no lo están haciendo. Entonces, el gran problema es, si el PRI quiere ser un partido de oposición, y es la única manera para que pueda sobrevivir y trascender este problema que tiene de que es un partido muy debilitado, la única manera es mostrarse realmente como una oposición. Y la única manera de hacerlo es señalar al gobierno actual sus deficiencias. Pero si el PRI o su nueva dirigencia tiene alguna duda de que a lo mejor son parte del problema, o acusaciones de corrupción o de complacencia o de complicidad, el gran problema es que cuando el PRI quiera señalar al gobierno, el gobierno va a voltear y le va a sacar un documento, una fotografía, un cadáver. Entonces tienes que abrir el closet, sacar los cadáveres, mostrar que está vacío, y es la única manera que la nueva dirigencia del PRI va a tener legitimidad e integridad para este tema. Me llama mucho la atención que tú escribes, porque bueno, el PRI parecería estar desaparecido, pero tú dices, sigue siendo el partido más poderoso de México aritméticamente, Luis Carlos. Por el número de gubernaturas, porque son 12 gobernadores todavía, son el 38% de la población, aunque a nivel de diputados locales y de alcaldes ya se ha disminuido mucho desde el año pasado, pero sigue siendo un partido muy poderoso, sigue siendo un partido con una historia larga.
Y aunque digamos que el PRI es la corrupción, me parece un exceso, el PRI ha sido un partido que ha permitido un centrismo en la política y sin el PRI en la arena pública corremos el riesgo de la polarización. México requiere más de 2 partidos, Azucena. Yo lo que veo como riesgo es que si el PRI se nos desfonda y los gobernadores del PRI se lavan las manos porque ahora muchos de ellos quieren quedar bien con el gobierno y se pasean con López Obrador. Le tienen miedo al presidente porque probablemente tengan sus cadáveres en el closet. Claro, ¿no? Muchos desafortunadamente los tienen. Y para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Entonces, a mí me preocupa, sin ser miembro del PRI, el destino de este partido. Es muy importante. Como antes, hace algunos años que el PRD estaba en crisis, era un problema de todos. Ahora, sin PRI, me parece que el sistema de partidos se debilita y se puede polarizar. Pero el PRD sigue en crisis, ¿no? El PRD creo que es un partido en extinción. En realidad, Morena es el que está ocupando ese lugar. El PAN está debilitado, pero es un partido que tiene más atractivo para sobrevivir. El gran problema es el PRI, que si se nos desfonda, se nos queda una grieta en medio y entonces lo que te va a pasar es que Morena y sus aliados y el PAN y sus aliados van a tender a la polarización. La grieta, que es un fenómeno en la política, ocurrió en Argentina, en muchos sistemas con líderes políticos populistas tienden a crear esta grieta y el PRI podría ser ese puente para evitar que eso ocurra. La polarización. Así es. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Azucena.